tributación, la tributación en las entidades sin ánimo de lucro, hoy enfocada expresamente en el régimen tributario especial y sus implicaciones fiscales para la CESAL y sus donantes. El próximo jueves, asimismo, tendremos una segunda charla relativa a este tema sobre régimen tributario especial en renta y otros impuestos, espacio en el que también, pues por supuesto, los esperamos a todos ustedes. Antes de empezar, queremos compartirles algunas recomendaciones que estimamos pertinentes para el evento. En primer lugar, los invitamos a mantener sus micrófonos cerrados durante esta charla, de modo que podamos escuchar atentamente a nuestros invitados, a quienes ya les vamos a presentar. En segundo lugar, les pedimos que nos compartan sus preguntas e inquietudes sobre tributación en las entidades sin ánimo de lucro y los temas que, por supuesto, abordaremos en este espacio por medio del chat. Allí nosotros nos encargaremos de recoger las preguntas más frecuentes para, hacia el cierre del espacio, realizar la socialización pertinente con los invitados y, por supuesto, poder responderlas. En un primer momento, nuestros invitados van a adelantar una presentación magistral, pero digamos en tipo conversatorio, y hacia el final vamos a responder cada una de las preguntas que vayamos, pues, por supuesto, retomando del chat. A continuación, entonces, les presentamos a nuestros invitados. Les reitero que son de nuestra firma de abogados Gómez Pinzón. Carolina Bovillier Ceballos, ella es abogada de la Universidad de La Sabana con especialización en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario. Cuenta con más de 15 años de experiencia y maneja asuntos relacionados con planeación fiscal y estructuración de proyectos, tributación internacional en proyectos y operaciones empresariales y con experiencia en asuntos relacionados con intercambio de información tributaria. También en atención de casos judiciales y extrajudiciales en materia tributaria, asesorías patrimoniales y familiares de personas naturales y de familias también, asesoría fiscal en asuntos tributarios, asesoría legal relacionada con el régimen tributario especial precisamente aplicable a entidades sin ánimo de lucro. También nos acompaña Alejandro Sanabria Díaz, él es abogado de la Universidad de La Sabana con especialización en tributación de la Universidad de los Andes y estudios de Derecho de los Negocios y de la Empresa de la Universidad de París II. Cuenta con más de 12 años de experiencia profesional, enfoca principalmente su práctica en tributación internacional, estructuración de negocios, asesoría en finanzas corporativas. Tiene experiencia en estructuración de instrumentos financieros, fondos de inversión, asesoría tributaria internacional en proyectos de fusiones y adquisiciones, negocios inmobiliarios, capital privado y financiación de proyectos. Ha sido profesor asimismo de Derecho Tributario y de módulos de tributación de instrumentos financieros en la Pontificia Universidad Javeriana y también en la Universidad de los Andes. Por supuesto, a nuestros invitados, a Alejandro y a Carolina, toda la gratitud por acompañarnos en este espacio. Muy bienvenidos. Y entonces damos apertura a esta tercera charla Compartamos del año, que recuerden tiene un segundo momento el próximo jueves. También nos estarán acompañando Alejandro y Carolina. Entonces, reiterando que vamos a recibir las preguntas vía chat, le damos entonces la palabra a nuestros invitados y vamos a estar pues acá muy atentos de sus interacciones. Pues muy buenos días, muchas gracias Henry y bienvenidos a todos a esta charla. Como les comentó Henry, la idea es hacer dos módulos, uno hoy y uno la próxima semana, para complementar este tema y explicar, digamos, hoy nos vamos a enfocar de forma particular en los temas asociados al impuesto sobre la renta y a los requisitos generales de las entidades sin ánimo de lucro para pertenecer al régimen tributario especial. Y la próxima semana vamos a enfocarnos en temas más particulares, como casuística puntual que se presenta en los casos y manejo de este tipo de entidades, así como otros impuestos y aspectos puntuales de los otros impuestos. Entonces, digamos, para la explicación del día de hoy, quisiera de forma anticipada hacer como algunas precisiones, sin perjuicio que las vamos más adelante, y es, hoy vamos a hablar en particular de aquellas entidades que pueden pertenecer al régimen tributario especial,
Hay muchas entidades, digamos, que tienen las condiciones para ser entidades sin ánimo de lucro, pero que no necesariamente hacen parte del régimen tributario especial. Entonces, ya lo vamos a aclarar más adelante, pero la charla está enfocada a las que pertenecen al régimen tributario especial y las condiciones y requisitos para que se les apliquen los beneficios fiscales basados en este régimen. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de los sujetos pasivos o qué entidades pueden pertenecer al régimen tributario especial. Entonces, la regla general es que pueden pertenecer al régimen tributario especial las que sean asociaciones, fundaciones, corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro. Entre esos también se incluyen las entidades de educación superior, hospitales, personas dedicadas a los temas de salud y ligas de consumidores. Esas son, digamos, los grandes grupos de entidades que pueden pertenecer al régimen tributario especial. Todas estas, digamos, tienen una naturaleza de ser entidad sin ánimo de lucro. Simplemente para recordarlo, una entidad sin ánimo de lucro es aquella que no tiene, digamos, la intención ni que sus recursos se recogen o se destinan a la distribución a algunos beneficiarios como ocurre en las sociedades comerciales, donde evidentemente los recursos y las utilidades generados por las entidades se distribuyen a los accionistas. En las entidades sin ánimo de lucro, la regla para que sean entidades sin ánimo de lucro es que no haya distribución en ningún momento en este caso no son accionistas, sino a los fundadores o partícipes de las entidades. Entonces esa es la premisa fundamental. Hay otras entidades o regímenes que, como les contaba, no vamos a enfocarnos en ellos hoy, pero pues me parece importante mencionarlos. Incluso cuando compartamos nos mandó el listado de preguntas que habían hecho de forma anticipada los participantes al evento. Había una puntual relacionada con las asociaciones gremiales. Entonces, por esa razón vamos a mencionarlos. Como les digo, estas pueden ser también entidades sin ánimo de lucro y aunque les aplican algunas de las disposiciones que vamos a mencionar, la mayoría de estas tienen disposiciones particulares especiales que no vamos a ver el día de hoy. Entre esas están las cajas de compensación, que la regla general es que ellos son contribuyentes del impuesto sobre la renta, sobre sus actividades industriales, comerciales y financieras, distintas a la inversión de su patrimonio. Entonces, esa es como la regla puntual de las cajas de compensación. En el caso de las cooperativas, tributan sobre sus beneficios netos en una tarifa única del 20% y solo están sujetas a retención en rendimientos financieros. Les aplican muchas normas relacionadas con régimen tributario especial, como por ejemplo las reglas antiabuso, que las voy a explicar más adelante en la presentación de Alejandra. Están el otro, digamos, grupo de entidades que son los no contribuyentes declarantes y los no declarantes. Entonces, los no contribuyentes declarantes son aquellas entidades que no tienen la condición de contribuyentes del impuesto sobre la renta y que no cumplen obligaciones formales relacionadas con impuestos. Obligaciones formales son la presentación de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio. Entre esos están, por ejemplo, las típicas que son nación, entidades territoriales, áreas metropolitanas, la Cruz Roja, superintendencias. Esas son no contribuyentes declarantes, no declarantes, es decir, no tienen nada que ver en materia tributaria con la DIAN, no presentan declaraciones, no, absolutamente nada. Son agentes de retención, pero no presentan declaración de renta. Están las personas jurídicas no contribuyentes declarantes, y no son contribuyentes de renta, pero sí tienen la obligación de presentar declaración de ingresos y patrimonio. Entre esas, por ejemplo, están las asociaciones gremiales. También están los sindicatos, partidos políticos, asociaciones departamentales, etc. Son ciertos grupos específicos, están expresamente establecidos en la ley, y si no están en ese listado, no hacen parte de los no contribuyentes declarantes o no declarantes. Es decir, esos siempre están expresamente contemplados en la norma. Y finalmente las personas jurídicas de la propiedad horizontal, que son contribuyentes de ICA y de IVA, por ejemplo, por sus actividades comerciales e industriales y, digamos, tienen un régimen también particular que tampoco, digamos, hace parte del régimen tributario especial. Entonces, simplemente para que lo tengan en cuenta, esos son como un grupo específico de entidades de los que vamos a hablar, pero vale la pena mencionarlos para que sepan que dentro de la charla y de la explicación que vamos a dar, este régimen general no le aplica a este tipo de entidades. Ahora bien, las reglas de acceso y las reglas generales para acceder y pertenecer al régimen tributario especial. Pues el principal, y que ya los mencioné, es que tienen que estar constituidas como entidades sin ánimo de lucro. Sí, antes de entrar a eso, quería hacerles una aclaración que me parece importante mencionarla para que lo tengan en cuenta
como una premisa en el análisis en la charla que vamos a dictar. Lo primero es que las entidades sin ánimo de lucro, por regla general, son contribuyentes del impuesto sobre la renta. Eso es, digamos, la regla general. Lo segundo, es decir, el hecho de que sean contribuyentes de impuestos sobre la renta no quiere decir que tenga que pagar impuestos. Ya eso se los vamos a explicar cómo funciona, pero esa es la regla general. Es decir, por disposiciones legales colombianas, lo que hay que entender es que una entidad sin ánimo de lucro es un contribuyente del impuesto sobre la renta, es decir, no está clasificado en los no contribuyentes ni en los no declarantes, nunca encaja ahí, siempre es un contribuyente del impuesto sobre la renta. Lo segundo que también tienen que tener en cuenta, y eso también lo vamos a explicar en detalle en la próxima charla, es que son agentes de retención en la fuente. Eso es, siempre tienen que cumplir con la condición de practicar retenciones en la fuente cuando hacen pagos o abonos en cuenta sujetos a retención. Hay excepciones a la retención en la fuente, pero la regla general es esa. Lo tercero es, si realizan actividades grabadas, pagan IVA e ICA, por ejemplo. Que eso es digamos, es un mal entendimiento que se tiene muy normalmente de las entidades sin ánimo de lucro, y es que como son entidades sin ánimo de lucro, no hay que pagar impuestos sobre las ventas ni impuesto de industria y comercio, y eso no es correcto. Si yo realizo actividades grabadas, aunque sea una entidad sin ánimo de lucro o una fundación, tengo que pagar ICA y pagar IVA y cumplir con las obligaciones de presentar declaraciones. Otro tema que también está muy de moda para que lo tengan en cuenta, están obligados a facturar electrónicamente si realizan actividades, digamos, sujetas a facturación, si venden bienes o prestan servicios. Y en todo caso, si, por ejemplo, adquieren bienes o adquieren servicios de entidades o personas no obligadas a emitir factura, tienen la obligación de preparar un documento equivalente electrónico, que también ya va a ser electrónico, y además tienen que cumplir con las disposiciones asociadas a la nómina electrónica, que también van a entrar en vigor este año. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta, porque normalmente se tiene también la errada percepción de que como son entidades sin ánimo de lucro, el tema de la facturación electrónica no les aplica, que eso es un tema ajeno y que es un tema puntual de las sociedades, y no, las entidades sin ánimo de lucro también están sujetas a nómina electrónica y a facturación electrónica. Y finalmente, están obligados a hacer aportes a seguridad social. No es correcto, digamos, entender que las entidades sin ánimo de lucro no están obligadas a hacer aportes a seguridad social. Hay una disposición expresa en el estatuto tributario que las obliga a hacer aportes a seguridad social. Entonces, para que también lo tengan en cuenta, porque esa también ha sido como una pregunta constante y que genera a veces confusión en el tema del régimen tributario especial. Entonces, bien. Ahora sí, ¿cuáles son las reglas generales? Entonces, pues lo primero, como les decía, es que el tratamiento de una entidad sin ánimo de lucro es como el de una sociedad comercial, es decir, está sujeta al régimen ordinario del impuesto sobre la renta. Es decir, si yo no estoy calificado en el régimen tributario especial, valga la redundancia, pues yo estoy sujeto a la tributación como una sociedad, hoy en día al 31%. Sin embargo, obviamente una vez calificada la entidad, el beneficio neto excedente está exento si yo lo destino a la actividad meritoria, o puede estar sujeto a una tarifa del 20%. Ya digamos por el simple hecho de calificarse en el régimen tributario especial, la entidad sin ánimo de lucro ya tiene un beneficio automático, y es que incluso si no reinvierte el beneficio neto excedente en su actividad meritoria, pues tiene una tarifa inferior a la que tiene el régimen ordinario, que es del 31%. ¿Qué ocurre con las entidades sin ánimo de lucro para que ustedes tengan en cuenta? Y es que si bien, digamos, tenemos acceso al régimen tributario especial que me permite tener este doble beneficio, bien sea tarifa del 20 o exención del mismo, pues puede ocurrir que la entidad, por la decisión que interna de la entidad, decida no calificarse o renuncia a la misma, uno. O dos, puede ocurrir que solicite la calificación y la DIAN la niegue o excluyan a la entidad del régimen tributario especial. Las razones de negativa, hay un sinnúmero de condiciones para que la DIAN haga eso. Yo en la práctica y en mi ejercicio, que hemos apoyado a muchas entidades en los procesos de calificación y de actualización del régimen tributario especial, hemos visto que la DIAN tiene, digamos, muchos motivos para negar la permanencia de la entidad en el régimen tributario especial o negar la calificación por temas formales. Es lo más común, es decir, normalmente, y yo en mi experiencia no he visto asuntos de fondo que impidan que una entidad la califiquen dentro del régimen tributario especial.
siempre es porque faltó el acta fundacional, porque el papel no está firmado, porque la certificación no viene con la firma del revisor fiscal. Esas son las, digamos, las cosas que normalmente se presentan en los procesos de actualización o de calificación. Simplemente para que lo sepan, creo que todos están familiarizados con eso, pero acuérdense que las entidades sin ánimo de lucro, para poder pertenecer al régimen tributario especial, pues tienen que una vez se constituyen, solicitar la calificación ante la DIAN. Es un proceso que se hace a través de los sistemas informáticos electrónicos, y cuando ya pertenecen al régimen, esto se hace anualmente bajo un proceso de actualización web. Eso se explica, digamos, en la próxima charla, pero para que lo sepan, digamos, estas son, digamos, las situaciones en las que se puede presentar, bien sea una negativa de la DIAN o una condición de exclusión. Las exclusiones normalmente, como lo va a explicar Alejandro, son por causales específicas, por temas de abuso, por temas de incumplimiento. Hay ciertas condiciones específicas que dan lugar a la exclusión, que vamos a explicar más adelante. Muy importante mencionar, para que lo tengan en cuenta, que el hecho de que una entidad sin ánimo de lucro sea excluida o renuncie o se le niegue su calificación, no modifica su naturaleza de entidad sin ánimo de lucro. Es decir, sigue siendo una entidad sin ánimo de lucro, que no está, digamos, destinada en su origen, creación y funcionamiento para distribuir los beneficios o las utilidades a sus partícipes o fundadores. Sigue siendo entidad sin ánimo de lucro, simplemente que desde el punto de vista tributario tributan como una sociedad comercial. Es la única, digamos, la única consecuencia tributaria que se deriva de la renuncia o de la negativa o exclusión del régimen tributario especial. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos de acceso para pertenecer al régimen tributario especial? Pues el primero, que ya habíamos dicho, estar constituidas como una entidad sin ánimo de lucro. Ese es, digamos, un requisito esencial. Solamente este tipo de entidades puede calificarse. Lo segundo es que su objeto social sea de interés general en una o varias actividades meritorias. Ya vamos a mencionarlas, digamos, hay un listado en el que se establece de forma expresa cuáles actividades meritorias son aceptadas para poder calificar a una entidad en el régimen tributario especial. A veces me ha ocurrido en la práctica, que los estatutos tienen actividades que son como muy amplias y que no están, digamos, de forma específica apuntándole a las actividades que establece el estatuto tributario. En esos casos, nosotros lo que recomendamos es modificar los estatutos y establecer, digamos, de forma un poquito más precisa en qué consiste la actividad, para que prácticamente yo incluya como actividad meritoria lo mismo que está descrito en el estatuto tributario. Eso facilita los temas de calificación y actualización ante la DIAN, porque pues simplemente al mirar el objeto de la entidad saben que es lo mismo que establece la norma tributaria, y no indagan más ni cuestionan la actividad meritoria para efectos de la calificación o de la actualización del régimen tributario especial. Lo otro requisito es que la actividad tiene que ser de interés general y de libre acceso a la comunidad. ¿Qué significa que sea de interés general? Es que beneficia a un grupo poblacional, es decir, que esto no sea únicamente para la entidad y para las personas que están directamente relacionadas con la entidad, como el fundador y demás, sino que esto sea para un grupo poblacional más amplio, una comunidad, un barrio, un sector. Y de libre acceso a la comunidad también está tratado que cualquier persona pueda acceder a los beneficios o servicios que suministra la entidad, obviamente limitado a las capacidades de la entidad y al objeto propio de la entidad, pero que no beneficie solamente a un grupo particular y no beneficie, por ejemplo, únicamente a los fundadores o a sus familias. Entonces, eso es lo que busca este tema de actividad de interés general y de libre acceso a la comunidad. Finalmente, que también hace parte de la naturaleza de la entidad sin ánimo de lucro, es que los excedentes, los aportes, ni los excedentes sean ni reembolsados ni distribuidos ni durante la existencia ni al momento de la liquidación de la entidad. Esa es una condición que tiene que estar contemplada en los estatutos sociales. Tiene que decirlo de forma expresa, que la entidad no reembolsa ni distribuye ni aportes ni los excedentes en ningún momento de la vida ni de la liquidación de la entidad. Eso hace parte, digamos, de la naturaleza propia de la entidad sin ánimo de lucro, pero se exige que esté expresamente consagrada en los estatutos sociales. Estas son las actividades meritorias que les mencionaba a grandes rasgos. Obviamente en el estatuto tributario están más descritas.
Y un consejo que les puedo dar es que cuando ustedes vean que la actividad no encuadra como en ninguna, que no sea un protección al medio ambiente, no sea desarrollo social, no sea actividad deportiva, lo que hacen muchas entidades es que se van por lo que dice promoción y apoyo de derechos humanos y objetivos de la ONU, porque esa es supremamente amplia. Los objetivos de la ONU son como objetivos de interés general y de bienestar social mundial, entonces ahí prácticamente encuadra cualquier actividad. Entonces, cuando no encuadra específicamente en una de estas, como educación, cultura, váyanse por esa, describiendo el objeto y asociándolo a que es una actividad meritaria relacionada con los objetivos establecidos por la ONU. Y con eso, digamos, se cumple con el requisito de que la actividad meritoria sea una de las contempladas en la normativa fiscal de forma expresa. Ahora vamos al tema de la determinación del impuesto en el régimen tributario especial. Entonces, como les mencionábamos inicialmente, la regla general es que son contribuyentes del impuesto sobre la renta, con reglas generales, y si están calificadas, aplica el régimen tributario especial, los beneficios del régimen tributario especial, y tienen una tarifa más baja o la posibilidad de que el beneficio neto de excedente sea exento. Entonces, ¿cuál es la base gravable del impuesto sobre la renta? La base gravable es finalmente el monto que debería estar sujeto a impuestos en el caso de una entidad o en el caso de una sociedad, sería las utilidades. Y esto se denomina para el régimen tributario especial como un beneficio neto de excedente. ¿Cómo se determina este beneficio neto de excedente? Ya lo vamos a explicar más en detalle, pero lo que se hace básicamente es de los ingresos totales de la entidad disminuir los egresos fiscales, disminuir el saldo final del periodo de las inversiones efectuadas durante el año, también ya les vamos a explicar qué es eso, se suma los resultados de las inversiones liquidadas en el año y eso da como resultado el beneficio neto de excedente fiscal. Esa suma, que es el beneficio neto de excedente fiscal, es la suma que está sujeta a impuestos, en el caso del régimen tributario especial sería del 20%, salvo que yo destine ese beneficio neto de excedente a reinversión en la actividad meritoria. Entonces puede ser exento en su totalidad, siempre y cuando yo lo destine a la actividad meritoria. Entonces, para que lo recordemos acá, si me devuelvo acá está en la determinación del beneficio neto de excedente, yo lo primero que tengo que tomar son los ingresos fiscales. Entonces, ¿cuáles son los ingresos fiscales desde el punto de vista, digamos, establecido en la normativa? Son los devengados contablemente, aplicando las limitaciones que establece la normativa fiscal. Hay ciertos ingresos que tienen condiciones particulares para el momento de su causación, pero la regla general para que lo tengan presente es normalmente es la regla de causación que se establecía en las normativas previas y es el momento que sea exigible para la entidad. Hay particularidades como por ejemplo el tema de los dividendos y participaciones que está atado al tema del decreto en calidad exigible. En el caso de las donaciones no condicionadas, por ejemplo, que ese es un ingreso del que vamos a hablar más adelante, que Alejandro les va a explicar, las donaciones no condicionadas son ingreso desde el momento en el año grabable en el que se efectúan, mientras que las donaciones condicionadas, que también se las va a explicar Alejandro, no son ingreso en el momento que se hace la donación, sino que se registran en una cuenta de patrimonio y solamente se convierten en ingreso en la medida en que vaya cumpliéndose la condición. Entonces, ¿cómo funciona eso? Por ejemplo, se hace una donación de 10 millones de pesos, condicionada a que se ejecute en un proyecto específico que tiene una duración de 2 años. En el primer año solamente se ejecuta 5 millones de pesos, esos 5 millones de pesos serán ingreso en ese año y los 5 millones del saldo de la donación quedan registrados en el patrimonio y solamente se trasladan al ingreso en el año en que ya se ejecute esa condición para la ejecución del recurso donado. Los ingresos no constitutivos de renta y las rentas exentas hacen parte de la determinación del beneficio neto de excedente. Por ejemplo, un ingreso no constitutivo de renta típico son los dividendos. Eso hace parte de la determinación. Es un ingreso que se tiene en cuenta para la determinación del beneficio neto de excedente. Y los rendimientos de las inversiones que haga la entidad, desde luego, hace parte de los ingresos ordinarios de la entidad. Ahí, digamos, quiero hacer mención a lo siguiente para que lo tengan presente. Era una de las preguntas que nos habían planteado en el cuestionario por Compartamos,
y es que las entidades sin ánimo de lucro pueden derivar sus ingresos de un sinnúmero de actividades, no solo donaciones. Entonces, digamos, una fuente mm, usual de ingreso, que son las donaciones, pero no es la única fuente de ingresos. Puede haber rendimientos financieros, las entidades pueden tener inversiones en CDTs, en sociedades, pueden tener acciones, pueden tener portafolios de inversión, pueden realizar préstamos y eso genera rendimientos financieros. Esos ingresos se pueden recibir sin ningún problema, hacen parte del ingreso ordinario de la entidad. Pueden realizar actividades comerciales, pueden vender bienes, prestar servicios. Eso no existe ninguna prohibición para que una entidad sin ánimo de lucro realice actividades comerciales que considere con el fin de fortalecer su patrimonio y generar mayores ingresos. El único, digamos, la única precaución que hay que tener en cuenta es que eso hace parte de los ingresos de la entidad y que los beneficios netos excedentes derivados de esa actividad comercial, por ejemplo, tienen que reinvertirse en la actividad meritoria. Mientras que eso se cumpla, no hay ninguna limitación para que las entidades sin ánimo de lucro reciban ingresos de múltiple naturaleza y de múltiples orígenes. Lo importante es que se reinvierta en la actividad meritoria. Voy a empezar a hacer las liquidaciones para que me las ayuden a ingresar. ¿Sí, por favor? Ok. Luego tenemos los egresos, que era lo siguiente que teníamos en la depuración. Entonces, una vez ya determinados los ingresos totales, lo que tenemos que hacer es restar los egresos que son los costos y devengados contablemente y que son aceptados fiscalmente. Entonces, la regla general aquí es la que le aplica a cualquier contribuyente del régimen general, y es que son aquellos que estén relacionados con la actividad meritoria, que sean deducibles por su naturaleza. Esa es la regla general para las entidades sin ánimo de lucro. Se incluyen dentro de estos egresos los tributos pagados en desarrollo de la actividad meritoria. Eso es muy importante porque muchas veces las entidades sin ánimo de lucro han seguido, y creo que es un tema que quedó del pasado, han seguido, digamos, aplicando las limitaciones de los impuestos que se pagan normalmente. Y por ejemplo, en el caso del GMF, seguían tomando solamente como deducible el 50% y no el 100%. Lo que estableció la normativa en el régimen tributario especial es que no se aplican estas limitaciones para las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, por ejemplo, el GMF es deducible en un 100%, y en el caso, por ejemplo, del ICA es descontable en un 100%. Eso es importante mencionarlo porque no significa que todos los impuestos son deducibles. Lo que pasa es que no se les aplican las limitaciones que les aplican a los otros contribuyentes. Entonces, si para una sociedad comercial el impuesto de industria y comercio es descontable parcialmente, por decir algo en el 50% del monto total del ICA pagado, para el caso de la entidad sin ánimo de lucro es descontable en el 100%. Y en el GMF lo mismo, si es deducible en un 50% para un contribuyente del régimen ordinario, para una entidad del régimen tributario especial es deducible en un 100%. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Otro tema que es importante tener en cuenta es que los egresos no necesariamente tienen que estar asociados a ingresos. Eso es una aclaración relevante porque por regla general, digamos, cuando estamos ante una sociedad comercial, lo que establece la normativa fiscal es que los egresos o las deducciones son procedentes siempre y cuando estén atados a un ingreso o a la generación de rentas. En el caso de las entidades sin ánimo de lucro, pues precisamente por su naturaleza eso no es lo usual y puede ocurrir que no haya ingresos relevantes y haya muchos egresos. Eso es muy común. Y eso es aceptado y se permite tomar egresos aun cuando no tenga ingresos asociados. Y finalmente una mención que tengo que hacer y que también es importante es que tengan en cuenta que al momento de determinar los egresos, las ejecuciones de los beneficios netos excedentes de años anteriores no es egreso. Entonces, ¿qué ocurre para que se entienda desde el punto de vista práctico? Digamos que en el año 2020 se aprobó la destinación del beneficio neto en un proyecto específico que implicaba hacer ciertos gastos. Entonces se destinaron 10 millones a ese proyecto. Esos 10 millones que se gastan en ese proyecto específico, yo no puedo tomar esos 10 millones y llevarlos como egreso en el mismo año. Eso no es egreso, eso es ejecución del beneficio neto excedente. Entonces, para que tengan la precaución de que todo lo que sea, digamos, ejecución del beneficio neto excedente en los proyectos aprobados no se puede trasladar
al campo de los egresos del año. Eso va en un campo separado contablemente, que es la ejecución del beneficio neto de excedente. Porque eso es como gastarse las utilidades de una sociedad. Eso no son gastos de la sociedad ya. Eso es ya al momento de convertirse en utilidad. Eso ya no le pertenece a la sociedad, sino que le pertenece, en el caso de las sociedades, a los accionistas. En este caso, el beneficio neto de excedente ya no es un gasto de la entidad, sino que es la ejecución de esa utilidad que resultó de su ejercicio en proyectos específicos para efectos de su exención del impuesto sobre la renta. Y finalmente, el tema de las inversiones, que como si ustedes recuerdan, me voy a volver un poquito para que vean dónde va esto. Tenemos acá los ingresos fiscales, ya los expliqué, los egresos fiscales, y luego se restan el saldo final del periodo de las inversiones efectuadas durante el año. Entonces, ¿qué son las inversiones? Esto es un tema que viene, para que lo recuerden, muchos de ustedes seguramente lo conocieron, en el decreto 4400, que era la norma previa del régimen tributario especial, se establecía que las entidades en ánimo de lucro podían hacer una cosa que se llamaba asignaciones permanentes. Hoy en día es distinto, pero en ese momento las asignaciones permanentes era que yo destinaba un monto que tenía en la entidad a inversiones como un CDT, o hacer una inversión en un portafolio específico, a invertir en acciones, etc. Entonces, estas inversiones que están en la normativa, digamos, expedida hace unos años, es lo que antes se entendía como asignación permanente. Entonces, para que no vayan a confundir esos dos conceptos. ¿Qué son las inversiones? En última, son aquellas destinación de recursos que se hace para fortalecer el patrimonio de la entidad y debe generar rendimientos para el desarrollo de la actividad meritoria. Estos son los requisitos fundamentales. Primero, pues que está destinado al fortalecimiento y tiene que generar rendimientos. Yo no puedo decir que una inversión es la compra del inmueble en donde va a operar la entidad. Eso no es una inversión, porque yo ahí no voy a generar ningún rendimiento. Una inversión sería, por ejemplo, la compra de un inmueble para arrendar. Eso sí es una inversión. Ese no sería, digamos, en ese caso, una compra, digamos, destinada al patrimonio de la entidad puramente, sino eso sí se puede entender como una inversión porque fortalece el patrimonio y va a generar rendimientos para el desarrollo de la actividad meritoria. Entonces, por ejemplo, la inversión en un CDT se hace en el año gravable, genera unos rendimientos y esos rendimientos son los que se reinvierten en la actividad meritoria. Muy importante que lo tengan en cuenta, las inversiones se tienen que hacer durante el año gravable, es decir, yo no puedo destinar el beneficio neto de excedente a hacer inversiones, eso no se puede hacer, las inversiones se tienen que hacer durante el año gravable respectivo. Entonces, ¿qué ocurre? Si por ejemplo en el año 2020 o en el año 2021, yo ya sé que durante el año voy a ejecutar mis proyectos y que me va a sobrar 10 millones de pesos y que el otro año solamente voy a poder ejecutar en proyectos relacionados con la entidad 5 millones, pues los 5 restantes, lo que hago es que los invierto en un portafolio, por ejemplo, o en un CDT y ya los dejo como una inversión hecha en el año gravable para poderla restar. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta, que tiene que ser con los recursos recibidos en el año gravable. Yo no puedo destinar el beneficio neto excedente a inversiones. Cuando yo tengo una inversión que no la destino al fortalecimiento del patrimonio o no la reinvierto en la actividad meritoria, eso es simplemente como si fuera un beneficio neto excedente no reinvertido y básicamente lo que ocurre es que se me vuelve una renta gravada, un ingreso gravado al 20%. Dentro de esos, digamos, inversiones no destinadas al fortalecimiento o que no se entiendan reinvertidas, me permito mencionar una cosa muy importante y es qué ocurre, por ejemplo, cuando yo hago una inversión en un portafolio o en un proyecto específico que se puede entender como inversión y genera una pérdida. Lo que la DIAN ha sostenido es que en esos casos, si una entidad sin ánimo de lucro hace una inversión y esa inversión no genera rendimiento, sino que genera pérdidas, esas pérdidas, al generarse una pérdida, se entiende que no fue reinvertido en la actividad meritoria y como consecuencia de ello, esa pérdida es una pérdida no deducible y se me convierte en un ingreso no procedente. Es decir, me gravan, me castigan por haber obtenido una pérdida en esa inversión. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque hay muchas entidades que hacen proyectos de inversión con mucho riesgo
porque apoyan otro tipo de entidades y demás, y lo que ocurre es que si hay una pérdida derivada de esa inversión, eso va a generar, digamos, un ingreso no procedente grabado del 20%. Cuando se liquide la inversión no se destina a la actividad meritoria. Si yo liquido el CDT y esos recursos no los destino a la actividad meritoria y no hago nada con ellos, me toca grabarlos al 20%. Y se tiene que establecer un control periódico por periodo gravable de las inversiones que se hacen y las que se liquidan para poderlas tener presentes al momento de la determinación del beneficio neto de excedente. Porque yo resto las inversiones del año, pero luego sumo las inversiones que fueron liquidadas de años anteriores. Entonces yo en el 2020 tenía un CDT y en el 2021 lo liquido, lo tengo que sumar en la determinación del beneficio neto de excedente. ¿Qué otras reglas tienen que tener en cuenta para efectos de la determinación del beneficio neto de excedentes? Que pues las diferencias temporales que surgen por la aplicación de normas contables y tributarias se revierten. Lo que permite, digamos, esta norma es que los efectos fiscales se reflejen de forma correcta y las diferencias contables no me alteran el resultado fiscal. Los ingresos, costos y gastos por ejecución de contratos de obra pública no hacen parte de la determinación del beneficio neto de excedentes, esos están grabados, tarifa ordinaria, plena. Y los egresos improcedentes están grabados a la tarifa del 20% y se tienen que restar, digamos, yo en el momento de determinar el beneficio neto excedente, los egresos no procedentes no los puedo sumar ahí, sino que tengo que dejarlos por separado. Y en la declaración de renta lo que ocurre es que yo los incluyo como un ingreso y los grabo al 20%. Eso es lo que ocurre con un ingreso no procedente. Les hago ahí una mención muy puntual y es, las entidades sin ánimo de lucro por regla general tienen egresos no procedentes. Lo raro es que no haya egresos no procedentes. Entonces, siempre hay una colita por ahí de algún gasto que contablemente es aceptado, pero que fiscalmente no se puede traer, o hay, digamos, unas sumas que realmente no se pueden invertir y entonces hay que grabarlas. O sea, siempre normalmente hay algún egreso no procedente por ahí, o hay, normalmente las entidades sin ánimo de lucro tienen impuesto a cargo, así sea un impuesto chiquitico, y mucho de eso se deriva de los beneficios netos, de los egresos no procedentes. Perdón. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, una vez determinado el beneficio neto excedente, ya habiéndole restado lo que corresponde, yo puedo, como les decía, yo tengo la prerrogativa bajo el régimen tributario especial de tener este beneficio neto excedente como exento del impuesto sobre la renta. ¿Cuál es el requisito para ello? Pues que esté reconocido obviamente en la contabilidad o en la conciliación fiscal, que se destine dentro del año siguiente a la actividad meritoria, no de forma genérica, eso es muy importante mencionarlo, sino que tiene que ser a proyectos específicos escogidos. Yo no puedo decir, lo voy a destinar a la actividad que realiza la entidad. Eso no se puede hacer. Yo tengo que decir al proyecto A, al proyecto B, que tiene tal duración, que tiene tal plazo. Puede ser dentro del año siguiente o en un plazo superior aprobado por la entidad, máximo 5 años, más de eso no se puede destinar. Como les digo, tiene que ser lo más específico posible, no puede ser genérico. Se puede destinar también a la constitución de asignaciones permanentes. Las asignaciones permanentes ya se las vamos a explicar también, pero es básicamente la adquisición de propiedad, planta y equipo para el fortalecimiento de la entidad. Eso es una asignación permanente. Y pues tiene que ser aprobada por el máximo órgano dentro de los 3 primeros meses del año. Un consejo que les doy y que lo he visto en la práctica y pasó con el tema de la pandemia, cuando hay un beneficio neto excedente para tenerlo como exento y quieran, sepan que digamos que lo pueden invertir dentro del año siguiente, pero pues es un monto relevante y que si por alguna razón el proyecto se corre o los plazos se mueven, no, puede que no todo el beneficio neto excedente se pueda reinvertir. No lo asignen para inversión en un año, sino que digan que tienen un beneficio neto excedente de tal suma y que se reinvertirá dentro de los 3 años siguientes en el proyecto X. Si se invierte en un año no pasó nada, porque pues me lo gasté en el plazo que di, pero si yo dije que lo invertía en un año y resulta que no pude invertirlo en un año, sino que me lo tuve que gastar en 2, la proporción del beneficio neto excedente que yo no ejecuto en el plazo que yo dije que iba a hacer es grabada con el impuesto sobre la renta. Entonces, en mi ejemplo, si yo tengo un proyecto de 100 millones de pesos y yo creo que lo voy a ejecutar en el año, llegó la pandemia, no se pudo ejecutar y quedó una cola de 70 millones de pesos que no se ejecutaron en el año que yo dije que se iba a ejecutar, esos 70 millones de pesos están grabados con el impuesto sobre la renta. Entonces,
la mayoría de entidades a las que yo asesoro les digo, pongan que van a ejecutarlo en 4 años. No pasa nada. Si lo ejecutan en 1 año, cumplieron. Pero si no lo ejecutan en 1 año, sino que lo ejecutan en 2 o en 3, pues están cubiertos con el plazo de aprobación asignado por la entidad. Y no tienen el riesgo de lo que pasó en muchas entidades y pasó porque pues tenían un proyecto destinado para ejecutar en 1 año y por la pandemia no pudieron ejecutar. Un tema adicional que les quería mencionar respecto al beneficio neto de excedente. Yo solamente tengo que aprobar la destinación del beneficio neto de excedente que voy a tener como exento del impuesto sobre la renta. Puede ocurrir que yo tenga una proporción del beneficio neto de excedente, por la razón que sea, que no voy a reinvertir. No tengo destinación o no quiero reinvertirlo. Yo ese beneficio neto de excedente lo grabo con el 20% y en ese caso ese beneficio neto de excedente que no voy a reinvertir, no voy a tener como exento, no tengo que hacerle un proceso de aprobación como el que estamos mencionando aquí, ni mencionar en qué proyecto se va a gastar la plata, ni absolutamente nada. Desde el punto de vista fiscal, eso solamente se exige para beneficios netos excedentes que vayan a ser exentos. Sin embargo, hemos visto que las alcaldías están pidiendo, dentro de la información que piden anualmente y requerimientos adicionales de información, que los máximos órganos aprueben la destinación del beneficio neto excedente. Entonces, aunque las normas fiscales no lo exigen respecto a beneficios netos o excedentes que no sean exentos, las alcaldías sí. Entonces, mi recomendación es que aun si el beneficio neto excedente va a estar sujeto al impuesto sobre la renta, mencionen de forma así sea genérica en las actas en qué se va a destinar esa plata, para que si llega la alcaldía a pedir la información no tengan un problema de sanciones con la alcaldía, no es con la DIAN, sino con las alcaldías, por ejemplo, o con los órganos de vigilancia. El registro del beneficio neto excedente se hace por año gravable. Como les digo, se tiene que establecer el monto, el destino y el nivel de ejecución. Importante tener en cuenta que el beneficio neto excedente que se invierte es el fiscal y no el contable. Y eso es importante porque ustedes saben que por las diferencias entre lo contable y lo fiscal, a veces el beneficio neto o excedente es superior el contable y no el fiscal. Entonces yo invierto es el fiscal, nunca el contable. Y como les decía, se puede hacer en plazos superiores a 1 año, pero cuando son superiores a 5, la DIAN tiene que verificar la justificación y pertinencia del plazo adicional. Entonces, por eso es que siempre les digo, pónganlo a 4 años o 4 años y medio. Con eso no tenemos que ir ante la DIAN, pero tenemos un plazo suficiente para ejecutar el beneficio neto excedente con tranquilidad. El alcance de esta exención obviamente se exenta el beneficio neto excedente que corresponda a los ingresos, digamos, por el cumplimiento de condiciones de donaciones. Eso ocurre con las donaciones condicionadas. Como yo les decía, cuando yo tengo una donación condicionada, que es la que me da el donante, me dice yo le doy esta plata, pero solo para que la invierta en X proyecto, y yo la voy ejecutando gradualmente, lo que yo voy reconociendo como ingresos, lo que voy ejecutando a medida que voy cumpliendo las condiciones. Entonces, lo que me dice es que eso hace parte del beneficio neto excedente. Cuando yo destino, digamos, recursos de la donación condicionada gradualmente a propiedad, planta de equipo o a propiedades de inversión, eso es parte del beneficio neto excedente. Y también está exenta la parte del beneficio neto excedente que se destina a donaciones a otras entidades sujetas al régimen tributario especial. Esto se los digo con un asterisco. Alejandro ya les va a explicar cuál es el régimen de las donaciones para que lo tengan en cuenta, porque no es como antes que las donaciones que se hacían entre entidades sin ánimo de lucro eran egresos procedentes, eso ya no es así. Y sí se pueden, digamos, hacer donaciones con el beneficio neto excedente. Yo puedo, dentro de la destinación del beneficio neto excedente, aprobar en mi acta que yo voy a hacer una donación de esos recursos que me sobraron a otra entidad del régimen tributario especial. Y eso sigue estando exento, pero hay que cumplir, digamos, ciertas condiciones para que eso, digamos, tenga ese tratamiento y no tengamos un riesgo de egresos no procedentes. Como les decía previamente, una parte de la destinación del beneficio neto excedente se puede hacer en asignaciones permanentes. Como les dije ya, las asignaciones permanentes no son las del decreto 4.400, que eran los portafolios, los CDTs, eso ahora son las inversiones. Las asignaciones permanentes son programas de largo plazo, incluidos adquisición de activos, construcciones, etc. Y hay que tener un control específico de cuáles son las asignaciones permanentes, mostrar cómo se ejecutan, cómo se gasta la plata,
tienen que ser ejecutadas en un plazo máximo de 5 años, pero yo puedo prorrogarlas por un plazo superior siempre y cuando, digamos, sea aprobado por el máximo órgano y la DIAN lo permita. La regla general es que debe ser menor de 5 años, pero esas son las asignaciones permanentes para que lo tengan en cuenta. Entonces, esta es como una de las posibilidades que yo tengo para destinar el beneficio neto o excedente. Simplemente para que lo recordemos, las asignaciones de años anteriores al 2017 conservan el régimen anterior. Ahí todavía hay muchas entidades que tienen asignaciones permanentes en CDTs que fueron constituidas en 2015. Eso es válido, ese tratamiento se mantiene. ¿Qué ocurre, digamos, con las asignaciones permanentes de ahora? Estas son distintas, ya no conservan el régimen anterior, yo tengo un plazo estricto de ejecución y son solamente en activos, propiedad, planta de equipo y en proyectos que fortalezcan el patrimonio de la entidad específicamente. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Un tema adicional que no es parte del directo de las asignaciones permanentes, pero lo menciono porque estaban las preguntas que nos pasó el equipo de Compartamos, es el tema de las pérdidas en el caso de las entidades sin ánimo de lucro. Las entidades sin ánimo de lucro, y es común que generen pérdidas. ¿Cuál es la regla general? Yo puedo compensar esas pérdidas con los beneficios netos o excedentes de años siguientes. De acuerdo con la normativa fiscal, hay un plazo de 12 años para eso. Sin embargo, de acuerdo con el concepto unificado de la DIAN, se ha aceptado, si bien no lo dicen las normas, se ha aceptado que si una entidad tiene una pérdida fiscal y tiene, por ejemplo, asignaciones permanentes previas al año 2017 y tienen por allá un CDT, pueden liquidar ese CDT y destinar esa asignación permanente para compensar la pérdida. Entonces, eso es una prerrogativa que tienen las entidades sin ánimo de lucro porque pueden con utilidades de años anteriores, que eran asignaciones permanentes, compensar pérdidas de años posteriores. Entonces, yo lo he hecho en la práctica con entidades que tenían pérdidas en un ejercicio grabable específico, tenían una asignación permanente en un CDT de un monto importante, se liquidó el CDT y se compensó la pérdida. Entonces, eso es, digamos, lo que ocurre con las pérdidas fiscales. Pero la regla general es que tienen un régimen, digamos, de compensación, como el que tiene cualquier entidad del régimen tributario ordinario, y tienen 12 años para ello. Finalmente, el tema del patrimonio, para que nos quede claro el tema, anteriormente, digamos, todos los recursos que se invertían por las entidades sin ánimo de lucro eran llevados como egreso, todo era gasto, prácticamente no tenían nada incorporado en el patrimonio. Eso cambió con las disposiciones fiscales desde el año 2017. Y lo que ocurre es que yo ahora los activos que adquiero se incorporan al patrimonio común y corriente, hacen parte del patrimonio de la entidad, las inversiones hacen parte del patrimonio de la entidad. Y digamos, lo que yo tenía registrado en años previos, pues no lo incorporo ya al patrimonio porque ya se tomaron como egreso. Pero de ahora en adelante ya no es como ocurría antes, que yo compraba un inmueble y eso se iba al gasto. No, eso ya ahora es parte del patrimonio, hace parte, digamos, de los activos de la entidad. Y finalmente, para que lo tengan presente, las entidades sin ánimo de lucro están sujetas a renta por comparación patrimonial. Eso quiere decir que si yo tengo una suma, cuando la suma de la renta agravable resulta inferior a la diferencia entre el patrimonio líquido del año anterior y el patrimonio líquido del año agravable presente, esa diferencia patrimonial, digamos, puede ser gravada si yo no tengo una justificación para ello. Entonces, pues eso es un tema para mencionar porque también se tenía la concepción errada de que no estaban sujetas a renta por comparación patrimonial y sí lo están. Entonces, pues finalmente eso es lo que tenía yo para contarles. Ya le doy la palabra a Alejandro para que les cuente los temas adicionales. Bueno, buenos días a todos. Bueno, acá vamos a continuar con unos temas que son bien interesantes en el régimen fiscal para las entidades sin ánimo de lucro, en el régimen tributario especial particularmente, que son los pagos a vinculados, los temas de distribuciones indirectas, los temas de abuso, elusión y el régimen de donaciones, que digamos el tratamiento fiscal para los donantes. En la distribución indirecta de excedentes, pues tenemos varios puntos: los pagos a vinculados y remuneración de cargos directivos, registro de contratos y causales de exclusión del régimen tributario especial. Empezando por el pago a vinculados económicos, que es diferente a lo que es la remuneración de directivos,
tenemos unas reglas bien particulares de cómo deben hacerse ese tipo de pagos a vinculados económicos. Entonces es un tema de cualquier tipo de pago que haga la entidad sin ánimo de lucro, tiene que hacerse a precios comerciales. Precios comerciales determinados de acuerdo con las reglas fiscales generales del Estatuto Tributario. Básicamente el artículo 90 del Estatuto Tributario establece que las reglas de precio de mercado, pues es lo que determinen las partes, y en la fecha de la transacción, y no puede diferir en más de un 15% para arriba o para abajo. O sea, no puede ser menor al 85% ni mayor al 115% de lo que es un pago a valores de mercado. Y ese pago a valores de mercado debe determinarse de acuerdo con estudios en la materia, digamos. ¿Y quiénes son vinculados económicos? Los vinculados económicos son, de acuerdo con el régimen de tributario especial, son fundadores, aportantes, donantes, representantes legales, administradores, cónyuges y sus familiares. Y estos, y bueno, y hay otros que son las entidades, otras entidades jurídicas, lo dice así la norma, y tienen que determinarse su vinculación de acuerdo con el régimen de precios de transferencia y el régimen de vinculación del impuesto sobre las ventas. Entonces, cuando estas personas posean más de un 30% de la entidad en su conjunto, tengan un control del 30% en su conjunto, entonces todas estas personas, todos los pagos que se hagan a estas personas deben determinarse a valores de mercado y debe probarse el valor de mercado. ¿Qué es lo que quiere hacer la norma con esto? Pues que no exista una distribución indirecta de las utilidades o el beneficio neto excedente de la entidad sin ánimo de lucro, porque como lo decía Carolina hace un momento, uno de los elementos esenciales de las entidades sin ánimo de lucro definitivamente es que no hagan distribuciones. Sus resultados deben ser reinvertidos. Y una de las causales, como ya lo veremos, es que si hay una distribución indirecta de remanentes o de resultados del beneficio neto, entonces puede haber exclusión de la entidad del régimen tributario especial. Listo, entonces esto es para pagos vinculados. Ahora viene el tema de remuneración de cargos directivos, que es diferente, que aquí es cuando ya tenemos a estos directivos que tienen un mayor rango en la estructura administrativa, establece el decreto, son los órganos de gobierno que permiten o que están designados para dirigir, vigilar, controlar, dar directrices de la entidad, o sean los representantes estatutarios de la entidad sin ánimo de lucro. Pues entonces, cuando eso pase, cuando sean estas personas, y además, la otra condición es que la entidad sin ánimo de lucro tenga unos ingresos brutos superiores a 127 millones, que son 3.500 VTs, entonces, acá 2021, ya no pueden superar el 30% del gasto anual de la entidad. Porque si superan el 30% del gasto anual de la entidad, entonces no puede haber, digamos, es un ingreso no procedente y se puede decretar una distribución indirecta de remanentes. En este caso, es decir, a los directivos se les puede remunerar y se les puede remunerar de cualquier tipo bajo cualquier tipo de contraprestación que sea legalmente viable. ¿Cuál es el requisito entonces? Que no superen el 30% del gasto anual de la entidad. Si supera los 3.500 VTs anuales, y además tiene que mediar un contrato por escrito con ese directivo, contrato que puede ser laboral o cualquier otro tipo de contrato que acredite ese pago a ese personaje. Y pues claro, tiene que estar sujeto al pago de aportes a seguridad social en el caso de contratos laborales. Digamos esto desde este punto de vista de remuneración de cargos directivos. Dentro de este capítulo de distribución indirecta de excedentes, pues está entonces el registro de los contratos, que es que le establece dentro del régimen tributario especial, se establece una obligación formal para todas las entidades sin ánimo de lucro, que pertenezcan por supuesto al régimen, bajo la cual deben registrar ante la DIAN todos los actos y contratos y negocios jurídicos
No importa si sean gratuitos, no necesariamente tienen que ser onerosos donde estén haciendo unos pagos para demostrar la erogación, si es procedente o improcedente, sino incluso si es gratuito, tienen que registrarlos, siempre que se celebren con personas o entidades controlantes, fundadores, representantes legales. ¿Para qué? Para que la DIAN pueda hacer un análisis de si hay una distribución indirecta de excedentes. Como decíamos hace un momento, este es el corazón del régimen tributario especial y al final del día el corazón también del mismo régimen civil de las entidades sin ánimo de lucro que están vinculadas, destinadas con un propósito claro que es la reinversión en las actividades de interés general. Y el acceso a la comunidad. Un comentario que hago aquí es que menciona Alejandro, el tema de los contratos, si bien, que es un tema práctico, si bien la plataforma informática de la DIAN todavía no tiene una sección para registrar los contratos, porque la DIAN se ha descuidado en eso y no la tiene, la recomendación que nosotros les hacemos es que los tengan de una vez ellos, porque si no lo que va a ocurrir es que el día que ya esté la plataforma lista, están corriendo el último día a hacer contratos porque no tengo el contrato con el fundador que está vigente hace 5 años. Entonces, sí, tener los contratos ya, aunque aún no se pueden montar en la plataforma de la DIAN. Eso es para que lo tengan, simplemente es un tema práctico. De acuerdo, gracias, Caro. El tema, pues acá era el que debe registrarse a través de los medios electrónicos de la DIAN, medios electrónicos que no están dispuestos por ahora y no están en vigencia, digamos, no está habilitado esa parte dentro del sistema de registro del régimen tributario especial. Y aquí es donde viene entonces en la distribución indirecta de excedentes, pues las causales de exclusión. Entonces, como es el corazón del régimen tributario especial, como es el corazón de las entidades sin ánimo de lucro, incluso desde el punto de vista civil, cuando se determine que no hay un respeto por estas reglas de pagos de servicios a vinculados económicos o pagos a directivos, ¿quién lo determina? La DIAN. Entonces, estas entidades serán excluidas del régimen. Cuando se generan reembolsos de cualquier tipo a los directivos, a los fundadores, cuando se disuelve la entidad sin adjudicar el remanente, conforme con el artículo 649 del Código Civil, que básicamente lo que establece son unas reglas de cómo se debe disponer del activo y de los bienes en los casos de la disolución, que se tiene que disponer de los activos de acuerdo con los estatutos de la entidad o a favor del Estado, en los términos del Código Civil. Si eso no se hace y lo que hay es una distribución incorrecta, entonces también hay una exclusión para además ese último año de la disolución. Y cuando la DIAN lo determine, esto es respecto de los contratos registrados, si al final del día la DIAN, ya sea viéndolo cuando se puedan registrar o haciendo una fiscalización, entonces la DIAN puede determinar, de acuerdo con un procedimiento, por supuesto, todo dentro del derecho al debido proceso, que la entidad sin ánimo de lucro puede ser excluida del régimen tributario especial. Otras causales de exclusión, que también las hay, digamos, esas son las principales: no cumplir con los elementos esenciales de las entidades sin ánimo de lucro, es decir, estar constituidas como entidades sin ánimo de lucro, no tener distribuciones directas o indirectas y ejecutar la actividad meritoria, que es lo que hablaba Carolina hace un rato. Que los miembros de la Junta Directiva o representantes legales sean sancionados penal o administrativamente, siempre que el delito o la sanción administrativa esté vinculado a un uso de la entidad sin ánimo de lucro para el evento, para el efecto, donde haya una omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes, inexactitud que derive en un menor beneficio neto de excedente, compras a proveedores ficticios, también un tema muy de moda hace unos años con fraudes a la DIAN, no presentar información relacionada con la actualización del régimen tributario especial, que es un tema formal para poder siempre estar dentro del régimen tributario especial y es parte de la charla de la próxima semana. Y esas son las causales. ¿Cuál es el efecto de la exclusión? Es lo más importante para que lo sepan acá. El efecto de la exclusión es una exclusión en el régimen tributario especial. No pierde la calidad de entidad sin ánimo de lucro. Una fundación sigue siendo fundación,
Pero como mencionaba Carolina al principio de la charla, pues la salida del régimen tributario especial lo que va a implicar es que esa entidad sin ánimo de lucro, que jurídicamente sigue siendo entidad sin ánimo de lucro, ahora tribute como una sociedad comercial normalita, ¿sí? Sino que es un tema de cambio de régimen tributario. Puede perder la naturaleza de entidad sin ánimo de lucro si se prueba, la DIAN u otra autoridad, que hubo una distribución de excedentes, porque como decíamos, como la distribución de excedentes o la no distribución de excedentes, es el corazón de este régimen, entonces ahí sí incluso podría perder la calidad de entidad sin ánimo de lucro. El segundo efecto de la exclusión del régimen tributario especial es muy importante porque es una exclusión solo por un año fiscal. Antes era por 3. Esto cambió y además había digamos, una contradicción entre la ley y el decreto. Esto ya está digamos, superado. La exclusión es solo por un año fiscal y al año fiscal siguiente de la exclusión ya puede solicitarse nuevamente la calificación, ¿sí? Entonces, si finalmente una entidad sin ánimo de lucro queda excluida para el año fiscal en que fue decretada su exclusión, ¿sí? Por ejemplo, si es excluida para el año 2020, ya sea excluida en el año 2020 o en el 2021, pues solo será el año fiscal 2020 el que en su declaración de renta pasa de ser régimen tributario especial a ser régimen general del impuesto sobre la renta. Para el año 2021, año fiscal 2021, esta entidad sin ánimo de lucro puede volver a calificarse y pues tendrá que probar que los elementos por los cuales fue excluida pues ya no existen en el nuevo año fiscal donde está calificado. En el caso de pérdida por condena penal o administrativa, hay una exclusión total. No vuelve, de acuerdo con la ley, no puede volver la entidad sin ánimo de lucro a calificar al régimen tributario especial. Y bueno, cuando la DIAN lo determine respecto a los contratos registrados, cuando ya ha hecho registrados, cuando se pueda, digamos, evaluar, y ha determinado que hay una distribución indirecta de los excedentes. Parte de estas normas de control son las normas de elusión y abuso en el régimen tributario especial, donde tenemos una cláusula general antielusión, que es que no se reconoce la aplicación del régimen tributario especial en casos de abuso y defraudación, o casos de simulación jurídica, también se puede. Entonces, es cuando la entidad se usa para tener los resultados de un régimen tributario especial, que es la exención general si se reinvierte, en fin, pero lo que se está haciendo es simulado o con un propósito oculto diferente al verdadero. Es decir, por ejemplo, una entidad sin ánimo de lucro que se usa para tener distribuciones de excedentes, para tener la ejecución de negocios jurídicos comerciales, pero todo encubierto dentro del cumplimiento formal del régimen tributario especial. Entonces, siendo eso el caso, pues puede haber una exclusión y además puede haber sanciones. Los castigos son 2, la exclusión del régimen y sanción por inexactitud, intereses moratorios, además del impuesto que debió haber pagado. Por ejemplo, un impuesto que debió haber sido, que se determinó como una exención, entonces la DIAN lo va a recalificar como dentro del régimen general del impuesto sobre la renta, grabado, por ejemplo, en el año 2021 al 31%. Por supuesto, aquí hay un punto muy importante que es el derecho al debido proceso, y es que el abuso, la defraudación o la simulación tiene que ser declarada por la DIAN vía liquidación oficial en un procedimiento, digamos, jurídico ante la DIAN, donde hay un requerimiento especial, digamos, está todo el procedimiento, que es la detección de la conducta abusiva, el emplazamiento especial, los meses, que son 3 meses para dar respuesta, requerimientos especiales y trámite del estatuto tributario para poder, si finalmente, después de todo el proceso,
declarar que hubo un efecto abuso, que hubo un efecto abuso, defraudación o simulación. Bueno, luego viene lo que son las conductas abusivas, porque esta es lo que acabamos de ver es la cláusula general, pero ahora, ¿cuáles se consideran en general las conductas abusivas? Y acá son unas conductas que las establece la ley, el estatuto tributario, pero que lo hace de manera no taxativa, es decir, las enumera, las enuncia, pero puede haber más. No tener la finalidad de interés general, sino una actividad económica con propósitos de distribución, que era lo que estábamos hablando, encubre la entidad sin ánimo de lucro su actividad comercial en una finalidad supuesta de interés general, pero realmente no lo tiene. Existencia de beneficios a los fundadores, asociados, representantes. De nuevo volvemos al corazón del régimen tributario especial, que es la prohibición de distribuciones de excedentes o de beneficios, cualquier tipo de beneficio. La adquisición directa o indirecta de bienes o servicios a las personas mencionadas, a estas personas que son los fundadores, asociados, representantes estatutarios. Acá, pues obviamente con el asterisco de los pagos a vinculados económicos, que si se hace a valores de mercado y se cumple con todos los pagos a los directivos respetando el 30%, pues no debería tener ningún problema, no es una conducta abusiva en sí misma. Remuneraciones a estas mismas personas o a personas interpuestas, porque también la DIAN puede determinar que hubo una entidad interpuesta para poder determinar o favorecer a estas personas vía distribución indirecta de excedentes, que den derecho a la participación en resultados. Existencia de contraprestaciones que retribuyen las donaciones. Esta es importante porque lo que dice la ley en este punto es que condicionando las donaciones a favor de las entidades sin ánimo de lucro, la entidad sin ánimo de lucro retribuye esa donación. Entonces, pues va en contra de la misma esencia del contrato de donación desde lo civil, ni siquiera en lo tributario, sino desde lo civil, y es que la entidad sin ánimo de lucro está dando una retribución, una contraprestación, o una condición, se le está exigiendo una condición para recibir esa donación. Entonces, si se está haciendo ese tipo de operaciones, pues es una conducta abusiva. Vale, y ya para terminar, pues el tratamiento de las donaciones para el donante. ¿Sí? Ya sabemos qué pasa para el donatario, para la entidad sin ánimo de lucro, que está en el régimen tributario especial. Ahora, ¿qué pasa en el tratamiento de las donaciones para el donante? Y acá, pues hay bastante por decir. El primer gran punto para poder explicar este tema es la regla general, que es un cambio en el régimen tributario en general para los donantes. Un cambio que pues ha sido muy criticado, pero es el gran cambio y es una técnica, es un tecnicismo al final del día para el donante a favor de una entidad sin ánimo de lucro del régimen tributario especial, que pasa de ser de una donación, de un gasto puro y duro, que lleva peso a peso la donación para que en su declaración del impuesto sobre la renta pues se traiga el 31% de ese gasto, a hacer un descuento en el impuesto sobre la renta, que es un beneficio más adelante en la depuración del impuesto sobre la renta, del 25% del valor donado. Y entonces acá tenemos unos efectos bien interesantes que son, pues primero, que es un descuento del 25%, descuento que no puede superar el 25% del impuesto a cargo del contribuyente, a pesar de que se pueda hacer una donación de lo que sea, digamos, bienes distintos a dinero, títulos, valores, y con varias limitantes. La primera es que el descuento puede tomarse dentro del periodo gravable siguiente al cual se hizo. O sea, en el periodo y en el periodo siguiente. Esta es una limitación bien diferente a otros descuentos tributarios que se tienen incluso hasta 4 periodos más. En esta solo tenemos un periodo, nada más. Y para la procedencia de esa donación, de ese descuento, necesitamos varios requisitos que son bien curiosos, porque son unos requisitos que no le aplican a quien está donando, sino le aplican además al donatario.
a la entidad sin ánimo de lucro. Entonces, hay que cumplir en ambas puntas de la transacción, digamos, del contrato de donación. Entonces, por ejemplo, estar legalmente constituida y sometida a inspección y vigilancia, que la entidad pertenezca al régimen tributario especial antes de haber sido efectuada la donación. Entonces, eso es un requisito del donatario. Haber cumplido con la obligación de presentar declaración de ingresos y patrimonios o renta. Y es una obligación del donatario, no del donante. Entonces, el donante que está determinando en su propia declaración un descuento tributario tiene la obligación de pedirle esa información al donatario para poder decir, sí, tengo mi descuento tributario. Y que la donación se maneje en depósitos e inversiones establecidos en establecimientos financieros autorizados. Otra obligación u otro requisito que se predica del lado del donatario, aun cuando es el donante el que está determinando su beneficio. Y acá, para finalizar la charla de hoy, tenemos un punto bien importante, que es las donaciones entre entidades sin ánimo de lucro. Porque lo que hemos visto en la práctica en la oficina es que las entidades sin ánimo de lucro donan mucho, se donan mucho entre ellas para poder apoyarse. Y están llevando esas donaciones como egresos procedentes cuando realmente no es así. Por el contrario, las donaciones entre entidades sin ánimo de lucro, lo que son o lo que como deben tratarse no es como un egreso procedente, no es como un gasto, porque cambió la naturaleza jurídica de esas donaciones, y ahora tienen que tratarse es como descuento, porque como lo veíamos hace un momento, el descuento en materia tributaria, en materia del impuesto sobre la renta, es aplicable a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, incluso los contribuyentes del régimen tributario especial, que son contribuyentes del impuesto sobre la renta. Entonces, si una entidad sin ánimo de lucro realiza una donación a la otra entidad, a otra entidad sin ánimo de lucro, esa primera entidad sin ánimo de lucro debe tratar la donación como un descuento, o lo que le dará es para un descuento, no como un ingreso, no como un egreso procedente, sino como un descuento en el impuesto sobre la renta. Y acá hay algo bien curioso, y es que el beneficio solo se va a dar respecto, por supuesto, del 25% de la donación efectuada. Solo le da descuento, porque ese es el beneficio. Con lo cual, el 75% de la donación, ¿qué termina pasando? Es un egreso no procedente, y como estaba comentándolo Carolina hace un momento, los egresos no procedentes se gravan a tarifa del 20%. Entonces, hay que tener mucho cuidado. El tema acá es una gran recomendación para las donaciones entre entidades sin ánimo de lucro, porque se están generando pues unas ineficiencias tributarias respecto a ese 75%, porque se va a gravar a tarifa del 20% el 75% de la donación efectuada. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto en la práctica y hemos podido efectuar como, digamos, a título de planeación tributaria? Es que podemos eventualmente, en lugar de tener una simple donación a otra entidad sin ánimo de lucro, es poder decir, bueno, antes de la donación, antes de poder efectuar la donación, determinemos el beneficio neto de excedente, y si la entidad sin ánimo de lucro, las dos entidades sin ánimo de lucro, cumplen con los requisitos generales que ya estábamos viendo, que es ser constituida como entidad sin ánimo de lucro, no tener distribuciones directas o indirectas, etcétera, etcétera, y además la entidad sin ánimo de lucro que va a hacer la donación tiene por objeto hacer esa donación y tener dentro de su objeto social la colaboración o el auspicio o la ayuda a otras entidades sin ánimo de lucro, entonces esa donación, que no es un gasto, sino que es, ya estamos dentro del capítulo de la ejecución del beneficio neto de excedente, podemos dejarlo como una ejecución de ese beneficio, y ahí sí no verlo ni como un egreso procedente o improcedente, porque no es un gasto, sino que es una ejecución pura y dura. Entonces, de esa manera, poder justificarla y no tener la ineficiencia de ese 75% de la donación como grabado a tarifa del 20%. No sé si, Caro, ¿quieres decir algo?
No, de acuerdo con eso, que ahí se vuelve ejecución del beneficio neto excedente. Entonces se elimina el problema del 25%. Exactamente. Y otras alternativas de planeación también las hemos visto, pero son que se tienen que estructurar digamos, con bastante juicio, por decirlo así, es la celebración de convenios de cooperación. Entonces, en convenios de cooperación lo que va a pasar es que dos entidades sin ánimo de lucro o más, las que se quieren donar, una quiere donarle a la otra, lo que hacen es celebrar mejor una cooperación, un convenio de cooperación, donde las dos ejecutan la actividad meritoria y para cada uno se le establece unas obligaciones de aportes y unas obligaciones de ejecuciones de sus propios objetos sociales, y lo que hace es que en lugar de donarse una a la otra, las dos ejecutan un proyecto en común, y así, como es una ejecución directa de la actividad meritoria, entonces lo que hubiese sido una donación se convierte mejor en un egreso procedente. Pero de nuevo, digamos, es con un asterisco grande porque se tienen que estructurar de manera correcta este tipo de convenios para que no pues, caigamos en ningún evento, por ejemplo, de abuso o algo por el estilo. Y ya desde ese punto, creo que lo que nos queda es darles las gracias por madrugar y seguir con las preguntas. No sé, Henry, ¿cómo quieres que lo manejemos? Claro que sí, Alejandro, Carolina, mil gracias y mil gracias a todos quienes han participado activamente en el chat. Les cuento, Carolina y Alejandro, que tenemos pues muchas preguntas, pero también, digamos, desde nuestra lectura, pues muchas se han ido resolviendo a lo largo de la charla y otras tantas se abordarán en la sesión del próximo jueves. Les recuerdo, además, pues a todos los participantes de la charla de hoy, que esta es una primera parte donde hemos visto pues, los sujetos pasivos en el régimen tributario especial, así como el acceso al régimen tributario especial. También hablamos de la determinación del impuesto en el régimen tributario especial, de la distribución directa de los excedentes y hacia el final tocamos dos temas muy importantes, la elusión y el abuso del régimen tributario especial y por último las donaciones que, como ya decía Carolina, pues hacen parte de una de las fuentes financieras de las entidades sin ánimo de lucro, pero no son para nada la única. Bien, vamos entonces a responder algunas de las preguntas, sobre todo con ese criterio de los temas que hemos abordado hoy. Hay una primera sencilla y es que una organización, una entidad sin ánimo de lucro, que lleva 3 años de creada y aún no ha hecho la solicitud para calificar al régimen tributario especial, ¿puede hacer todavía esa solicitud o hay un plazo puntual para ello? ¿Y cuáles son los requisitos, grosso modo, Carolina? No, una entidad digamos, una entidad sin ánimo de lucro que no sea calificado puede hacerlo en el momento que considere, cuando quiera. El único plazo que tienen que tener en cuenta es que la DIAN estableció que para procesos de calificación se tiene que hacer antes del 30 de noviembre de cada año, grabable. Entonces, durante el año en cualquier momento, pero antes del 30 de noviembre. El proceso es prácticamente, digamos, el que se le aplica a cualquier entidad sin ánimo de lucro. Hay que tener bastante documentación lista, estados financieros, acta de fundación, certificado de existencia y representación legal, certificados de quiénes son los cargos directivos, quiénes los ejercen, de estatutos, y toda esa documentación, digamos, lista, se monta a la plataforma a través de los sistemas informáticos dentro del trámite de proceso de calificación, y la DIAN tiene 4 meses para emitir el acto administrativo accediendo o negando la calificación. Si no, a los 4 meses no lo ha emitido, se entiende que están admitidos. Muy bien, Carolina, una pregunta, digamos, relativamente relacionada con el tema. Una fundación que se constituyó en 2007 y hasta la fecha no ha desarrollado su objeto social, es, digamos, una situación que se presenta bastante en Colombia y a la fecha, entonces, por tanto, digamos que no ha cumplido con sus actividades meritorias. Para su liquidación debe pagar las renovaciones ante la Cámara de Comercio y demás, digamos, responsabilidades tributarias. ¿Cómo opera en este caso? Pues ahí lo que va a pasar es que sí, probablemente tiene un tema relacionado con la renta, y es que tiene que presentar las declaraciones de renta si sean ceros. Entonces es una obligación del contribuyente que tiene que cumplir sí o sí.
Entonces va a tener que presentarlas con unas sanciones por extemporaneidad, que además no sé sobre qué se va a calcular, porque no sé si tienen patrimonio. Hay que ver, digamos, el ejercicio puntual de la entidad para ver cómo se presenta eso, porque sin eso no las van a dejar, digamos, pueden liquidarse seguramente ante, por ejemplo, Cámara de Comercio y ante las entidades de vigilancia, pero para poder cancelar el RUT, por ejemplo, la DIAN me va a pedir estar al día, y si no ve declaraciones ni nada, no me lo va a dejar cancelar. Entonces, probablemente haya que pagar renovaciones en la Cámara de Comercio. Sí hay que hacer, digamos, algunos pagos y trámites ante las diferentes entidades para estar, digamos, a paz y salvo y poderse liquidar. Muy Y bien, Carolina. ahí solo un comentario para que también lo tengan claro, porque es una pregunta que genera mucha confusión, no solo en régimen tributario especial, sino en régimen ordinario, y es que las únicas declaraciones o en las únicas declaraciones donde la ley permite no presentarlas porque no hay actividad es en retención de la fuente y en IVA. Ahí sí no, la sociedad No, o la entidad sin ánimo de lucro no presenta ninguna declaración y eso está permitido por ley. Pero la declaración del impuesto sobre la renta, ya sea si está en régimen tributario especial o si está en régimen ordinario, tiene que presentarse, como decía Carolina, en ceros. Es así, no hay ese permiso legal para de no no presentar las presentar. declaraciones. Ujú. Muy bien. Carolina, esta pregunta también para el caso de los temas que bien nos expusiste. ¿Qué pasa con una entidad que genera pérdida contable pero beneficio fiscal? ¿Estaría obligada a reinvertir el beneficio a pesar entonces de no tener caja para ello? Sí, es un absurdo de las entidades sin ánimo de lucro y yo lo he visto en la práctica y es que muchas veces el beneficio neto excedente fiscal es superior al contable. Entonces, no hay, digamos, cómo reinvertirlo porque no hay la plata en caja. Desafortunadamente no hay forma de salirse de eso. Nosotros lo hemos tratado, incluso nosotros hemos propuesto elevar una consulta puntual a la DIAN a ver qué se hace en esos escenarios, porque pues tengo un beneficio neto excedente fiscal, pero contable no tengo la plata para ello. Y lo que hemos hecho es que les proponemos a las entidades que lo dejen abierto a una ejecución bastante extensa para que con la operación de los años siguientes logren tener los recursos para entender que se ha ido ejecutando el beneficio neto excedente, porque no hay forma de conciliar esos dos elementos desafortunadamente. Bueno, muy bien. Digamos que este es un tema también recurrente en las entidades sin ánimo de lucro en Colombia y son las donaciones que se reciben a través de plataformas de crowdfunding. ¿Sería en este caso una donación condicionada? ¿Cómo se registran, digamos, estos ingresos de manera contable? Y sí, ¿cómo es el tratamiento tributario en general? Es lo que nos preguntan. Y si se hace, digamos, de manera específica para cada donante o cómo es el manejo en general de ese ingreso. No, ahí el tema es que las plataformas de crowdfunding y este tipo de donaciones pues son solo un canal más para las donaciones. Al final del día sigue siendo una donación, sigue siendo, habrá que ver si es condicionada o no es condicionada, habría que verlo con el donante, pero tiene el mismo registro y no tiene ninguna diferencia porque al final lo que está cambiando es solamente la plataforma por la cual se le está donando, ¿sí? Se están haciendo, sí, un crowdfunding que al final del día, pues una o varias entidades sin ánimo de lucro se unen para decir, bueno, vamos a conseguir dinero del público en general, si se quiere, pero eso es solo un canal. Al final sigue siendo una donación que tendrá las reglas que Carolina bien explicó, será ingreso cuando sea ingreso, si es condicionada, pues será ingreso cuando se cumplan las condiciones, etcétera. Bien, Alejandro, una pregunta también para ti relativa a los pagos a los directivos y, digamos, a ese tope del 30%. Si los fundadores están trabajando en una fundación, ¿pueden pagarse sueldos a precio de mercado aun cuando estos superen ese 30% anual? No, pues ahí se pueden pagar, por supuesto, se pueden pagar, pero sí lo que tenemos es una prohibición de que suban el 30% si la entidad supera los 3.500 UETs. Eso sí, si los salarios a valores de mercado superan esto, pues entonces tenemos dos normas digamos, encontradas, una que es la determinación del salario a precios de mercado y otra que es la prohibición, pero la prohibición en mi opinión, ganaría esa batalla entre esas dos normas porque es una prohibición de orden público y para efectos
de antiilusión. Entonces, no debería superar en su conjunto, además, porque pues no es un tema de uno o varios, sino en conjunto no pueden superar ese 30%. Alejandro, una pregunta también que tiene relación con ese tema, y es que los pagos a los vinculados deben ser en el marco de contratos laborales o pueden ser contratos por prestación de servicios, digamos, es Pueden ser, la norma lo que establece es que sean a cualquier título. Entonces, cualquier título jurídico puede ser cualquier título habilitante jurídicamente para que la entidad sin ánimo de lucro haga sus pagos. Pueden ser servicios, pueden ser laborales, pueden ser otro tipo, arrendamientos, pueden ser cualquier tipo de pago, siempre y cuando sea un vinculado como los vimos que son determinados con base en el régimen de precios de transferencia y la vinculación de IVA, siempre que sea a un vinculado, tiene que ser a valores de mercado. No importa el título jurídico. Muy bien, una pregunta para Carolina. ¿Es obligación para una corporación que tributa que en la asamblea se autorice al representante legal la actualización del registro web en el régimen tributario especial ante la DIAN? ¿O eso solamente aplica para unas SAL en específico? No, eso es un requisito que se exige para cualquier entidad sin ánimo de lucro que vaya a calificarse en el régimen tributario especial, y la norma habla del proceso de calificación, es decir, cuando es la primera vez. Sin embargo, yo, de forma conservadora a mis clientes, para el proceso de actualización, les digo, incluyan la autorización. Es decir, yo no quiero que la DIAN se ha inventado requisitos, o sea, yo he visto requisitos literalmente de ventanilla que están pidiendo y que no están en la norma. Entonces, lo que se pide de ese tipo de requisitos, como que la autorización del representante, yo lo meto. Así lleven 10 años calificadas, no me importa, eso no sobra. La DIAN no me va a, pero si no lo ve, de pronto por ahí me empieza a poner problemas, me toca interponer un recurso para explicar que eso no es un requisito en el proceso de calificación, solamente es para el proceso de calificación y no para el de actualización. Para no tener que enfrentarme a eso, yo meto la autorización en todas las actas de todas las entidades sin ánimo de lucro, aunque sea a calificación o actualización. Muy bien, Carolina, hay una pregunta relacionada con las inversiones que la explicamos de manera general, pero aquí hay una pregunta específica y es, Sí. ¿qué pasa cuando se construye un bien inmueble para el bienestar de los niños de la comunidad, de una fundación, si eso no se considera una inversión social? No, eso no es una inversión en los términos del régimen tributario especial. Eso no es una inversión que se hace para el fortalecimiento del patrimonio y que va a generar rendimientos. No, esto es una adquisición de un activo y esto va al patrimonio de la entidad. Muy bien. Otra pregunta sobre las inversiones, Carolina, y es la obligación de reinvertir los excedentes en el año siguiente. ¿Aplica solo para el régimen tributario especial o también para los declarantes no contribuyentes? Ese requisito solamente aplica para el régimen tributario especial. Bien, y hay una pregunta técnica también interesante que nos hemos encontrado nosotros en la realidad de Compartamos con Colombia, y son las inversiones en el exterior, con el fin pues, de cubrir algunos gastos y demás menesteres sobre la operación de una fundación. Digamos, ahí en términos generales, ¿cuál es el tratamiento de ese tipo de inversiones y de las utilidades que genera, Carolina? Digamos que independientemente de dónde sea la inversión, mientras que sea catalogable como inversión, es decir, un portafolio de acciones, de renta fija, renta variable en el exterior, que genere rendimientos, pues eso va a ser un ingreso de la entidad que mientras se reinvierta en la actividad meritoria no va a estar grabado. Si no se reinvierte en la actividad meritoria, estaría grabado al 20%. Es Bien, independiente de dónde se invierta. bien, y una última pregunta sobre el tema de las donaciones, y es si el donante condiciona su donación, su aporte al fortalecimiento patrimonial, ¿se descuenta del beneficio neto de excedentes o cómo opera en este caso? El descuento deberá operar siempre y cuando se cumpla con la condición de la donación. Entonces, si no se cumple con la condición, pues todavía no da derecho, porque ni para uno es ingreso ni para el otro es todavía ese gasto. Entonces, esa tiene que haber una simetría en el tratamiento. Solamente en la medida en que se cumpla con la condición, podrá entonces el donante tomar el descuento y el donatario tomar el ingreso como ingreso
ingreso pues dentro de la depuración que Carolina mencionaba. Pero si no se ha cumplido, pues entonces todavía no tenemos eso, y lo que hay es un tratamiento patrimonial. En el donante podría ser una cuenta por cobrar como si fuese un anticipo o algo por el estilo, y en el donatario pues entonces patrimonialmente quedará para esa entidad. Una pregunta también final sobre el patrimonio, y es que el software con licencia de uso puede ser considerado como activo y pertenece al patrimonio, ¿o cuál es el tratamiento? Digamos que eso depende mucho del esquema, digamos, que contablemente se le asigna este tipo de activos. Esto no va a ser distinto como ocurre con una entidad del régimen tributario ordinario. Usualmente digamos, las compras o las adquisiciones de licenciamientos pueden ser un gasto de la entidad, o lo que antes se llamaba un activo diferido. Entonces, dependiendo, digamos, del manejo contable, dependerá el registro en materia tributaria. Si eso, digamos, desde el punto de vista contable, por la forma en que se adquiere el activo y el tipo de licencia, se puede registrar como un activo, será parte del patrimonio; de lo contrario será un egreso para la entidad, dependiendo de su manejo contable. Bueno, Carolina, Alejandro, muchas gracias a ustedes por las respuestas a las inquietudes de los participantes del espacio. Hoy tuvimos en un momento más de 140 participantes. Esperamos que dentro de 8 días pues contemos también con una activa participación. Les confirmamos a todos los asistentes que por supuesto vamos a compartir el contenido de esta charla. Compartamos. Es nuestro objeto fortalecer las capacidades del sector social desde este tipo de iniciativas. Yo cierro pues agradeciéndole especialmente a Carolina y a Alejandro por su tiempo, por su disposición permanente de aportar al desarrollo del sector social en el país, y quisiera que ustedes se despidan invitando a quienes a esta hora aún se encuentran en el espacio a participar de la charla Compartamos, que continúa el próximo jueves. Gracias, Henry. Sí, la verdad es que esto es un tema muy útil. Muchas veces hay muchas dudas en este tema. Desafortunadamente, los errores pues se terminan pagando en sanciones que no vale la pena. Y como les digo yo, desafortunadamente todos los contribuyentes se pueden equivocar, pero los del régimen tributario especial no. Por dos razones. Primero, porque normalmente los castigan peor que los del régimen ordinario. Y segundo, porque la plata o el precio que pagan es plata de menos para las actividades meritorias, que es en lo que tendrían que gastarse la plata, no en pagarle multas a la DIAN. Entonces, mi recomendación es que le pongan atención a esto, que asistan a las capacitaciones, y pues sobra decir que Compartamos tiene nuestros contactos, y digamos a través de Compartamos podemos asesorarlos en lo que quieran o directamente, para que este tipo de cosas no ocurran. Es muy triste ver que entidades terminan pagando impuestos porque les faltó un papel en el proceso de actualización, lo sacaron del régimen. Eso es absurdo. Eso no debería pasar. Muchas gracias, Carolina. Alejandro, adelante con la invitación y con el cierre, y mil gracias a ti de nuevo. No, pues es con mucho gusto. Pues como decía Carolina, sí es un tema de bastante complejidad y de bastante cuidado. Entonces, pues estas charlas que nos da, estos espacios que nos da Compartamos, pues es una gran oportunidad pues para poder aclarar estos espacios, y al final del día poder luego aterrizarlos en los casos concretos que cada uno tenga, y pues nosotros más que dispuestos a poder ayudar a Compartamos y a las diferentes entidades sin ánimo de lucro que hacen parte. Entonces aquí bienvenidos, y en 8 días nos vemos para más detalles, como dirían en el próximo capítulo. Nos vemos. En el próximo capítulo. Bueno, muchas gracias de nuevo, Alejandro, Carolina, a todos quienes participaron del espacio, y entonces nos encontramos el próximo jueves. Recuerden además que Compartamos está para fortalecer el sector social del país. Estamos llamados en este momento de nuestra Colombia a aportar desde lo social a la transformación como territorio, como nación, como sociedad. Un abrazo para todos. Que estén muy bien. Que estén bien. Chao, Bye. gracias. Chao. Una pregunta, buenos días. Buenos días. Sí. Sí, buenos días. Para el próximo, ¿se puede invitar a otra compañera para este evento, o tienen que inscribirse, o ya no hay inscripción? Sí, se pueden inscribir, se pueden Me parece, inscribir. sí, Sí, me pareció excelente, y nosotras estamos, como le dijera, como iniciando, y tuvimos dificultad con la DIAN. Tienen mucha razón,
por desconocimiento nos tocó pagar 450.000 pesos que No. no teníamos, y a mí me parece súper interesante este tema. Les agradezco inmensamente por habernos tenido en cuenta de haberme aceptado la inscripción, y voy a invitar a una compañera, la contadora, la secretaria, para que para el próximo jueves, ella se vincule, porque sí estamos necesitados de esta importante información. Pues nosotros nos creamos en el 2018 y no hemos podido arrancar a trabajar en forma. Somos una corporación de mujeres líderes, Chocuanas Emprendedoras se llama. El Ministerio de Agricultura nos aprobó un proyecto, y por eso pues empezamos a trabajar, pero por la pandemia no hemos podido hacer nuestra artesanía ni nada, no hemos podido tener ingresos, pero sin embargo nos tocó, por falta de conocimiento, nos tocó pagar esa multa este año, y entonces les agradecemos inmensamente, y para el próximo voy a decirle a la compañera que asista, porque me parece importante todo esto. Muchísimas gracias. Claro que Claro sí, que sí. querida Soraya, un gusto escucharte. Vamos a acompañarte. Soy Rosalena Ruiz Echeverri, sino que está a nombre, el computador Bueno. es de mi nieta. Bueno, Rosa, por supuesto, pues, se puede invitar a más personas. Sabemos que es un tema muy relevante. Les vamos a compartir a todos la grabación, la presentación y por supuesto, por medio de nuestro correo comunicaciones@compartamos.org, reitero, comunicaciones@compartamos.org, recibiremos pues sus inquietudes, y también, como ya lo anticipábamos, estamos dispuestos a acompañarlos en sus procesos de fortalecimiento, donde sabemos que todo el tema legal pues es fundamental. Los esperamos dentro de 8 días, y qué bueno pues contar con ustedes en estos espacios. Son espacios pues destinados expresamente para todos ustedes. Un abrazo y un feliz día a todos. Feliz día. Adiós. Estén bien. Chao, buen día.